Vida de Santa María Magdalena de Pazzi, gran mística. La vida de Santa María Magdalena de Pazzi gira en torno al amor de Dios. Ella en éxtasis gritaba continuamente: amor, amor. Y decía también: el amor no es conocido. Quisiera que esta voz mía sea oída en todas las partes del mundo y hasta en el infierno, porque el amor no es amado. Toda su vida está envuelta en éxtasis, que a veces duraban muchas horas. En una ocasión, tuvo éxtasis durante 40 días seguidos, aunque solo algunas horas cada día. Tuvo las llagas de Cristo y sufrió indeciblemente los sufrimientos de su pasión. Todo lo ofrecía con amor, por la salvación de los pecadores y la liberación de las almas del purgatorio. Tuvo experiencias del purgatorio y del infierno, y todo lo que sufría le parecía poco para asemejarse a su esposo Jesús y conseguir la salvación de las almas. Se la ha llamado el Serafín del Carmelo por su amor intenso a Jesús, que se le aparecía a veces bajo la figura de un niño o como un adulto. Cuando estaba enferma en cama, solía tener siempre un crucifijo en las manos para sentir consuelo y fortaleza para seguir adelante en su camino de víctima por la salvación de los demás. Su lema era padecer y no morir. En su comunidad fue un ejemplo para todas. Fue maestra de novicias y subpriora. Tenía carismas como el de profecía, el conocimiento sobrenatural y el de curar enfermos o hacer milagros. Vivió en el siglo XVI, época de grandes santos como Carlos Borromeo, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila, Felipe Neri, Francisco de Borja, Juan de la Cruz y sus dos amigos personales, Catalina de Ricci e Hipólito Galantini, fundador de la Congregación de la Doctrina Cristiana. Pidamos a Jesús por su intercesión, que nos ayude a imitarla en el gran amor que tenía Jesús, especialmente a Jesús sacramentado, para que así podamos consolarlo de tantas ofensas que recibe en el mundo entero y concretamente en este sacramento del amor, que es la Eucaristía. Su infancia. Sus padres fueron Camilo de Gheri de Pazzi y María de Lorenzo Buondelmonti. Tuvieron 4 hijos: Gheri, Alamano, que fue capitán de las milicias toscanas, Catalina y Braccio, que murió joven. Catalina era la única mujer del matrimonio y nació el 2 de abril de 1566. Fue bautizada al día siguiente de su nacimiento, en el oratorio de San Juan Bautista de Florencia. Sor Evangelista del Giocondo nos informa: Sor María Magdalena de Pazzi, de nombre de pila Catalina, nació en Firenze, Florencia, de legítimo matrimonio de Camilo de Gheri de Pazzi y de María Lorenzo Buondelmonti, nobles florentinos, católicos y buenos cristianos. Fue bautizada y confirmada y educada cristianamente por sus padres. Cuando era todavía una niña, tuvo como guías espirituales a los padres jesuitas, con los que se confesaba su madre. Desde niña, sus padres le enviaron 2 veces cada día a la escuela de las religiosas paupertinas, llevando su comida en una canastita. Como la prisión de la ciudad se encontraba en su camino, algunos prisioneros, desde las ventanas, pedían una limosna y ella les daba su comida. Sor Evangelista, que fue su superiora en el convento, refiere: desde los 6 o 7 años dio señales claras de santidad, ya que le gustaba mucho hablar y oír hablar de Dios. Sentía mucho disgusto de las ofensas que hacían a Dios y lloraba mucho por ello. Era feliz cuando estaba en oración y desde sus 6 años meditaba en los misterios de la vida de Jesús y especialmente en su pasión. Huía de las conversaciones mundanas y se escondía para orar en los lugares más secretos de su casa. Siendo pequeña, hacía hasta 3 o 4 horas de oración diarias. No le agradaba jugar con otras niñas
en juegos infantiles y normalmente era callada y solo hablaba cuando le preguntaban algo. Le gustaba ir vestida sencillamente y rechazaba los adornos y vestidos de seda. En las comidas era muy parca, privándose de las cosas que le gustaban y no comía fuera de las horas establecidas. Ya desde niña dormía en un saco de paja y por la noche frecuentemente se daba disciplinas y hasta se ponía en la cabeza una corona de espinas de naranjo. Una de sus principales alegrías, según fue creciendo, fue enseñar la fe a los niños campesinos y no estaba contenta cuando iba a la ciudad y no podía enseñarles el catecismo. Sentía especial alegría cuando estaba cerca de las personas que comulgaban. Sobre todo, cuando comulgaba su madre, le decía: «Mamá, estás perfumada de Jesús». Es posible que la hostia consagrada exhalara un perfume especial que solo era sentido por ella. Por su parte, la señora Camila de Tobaglia nos dice: «Cuando mi hija iba a visitar a Catalina, me decía que siempre le hablaba de cosas espirituales, de la oración y del gran deseo que tenía de recibir la comunión. Un día estaba lloviendo y sus padres querían que fuera a la iglesia a caballo y que desayunase antes de salir, pero ella insistía en que no quería ir a encontrar a Jesús de esa manera. Esto me lo dijo su madre. También me dijo que una vez tenía tanto disgusto por no poder tener en la ciudad a ningún niño a quien pudiera enseñarle el catecismo, como lo hacía en las aldeas del campo, que sus padres decidieron traer a la casa de la ciudad a una hija de uno de sus campesinos para que pudiera enseñarle bien el catecismo. También me habló su madre de la gran caridad que tenía con el prójimo y cómo era feliz al dar limosna a los pobres. Le gustaba hacer penitencia y ayunar, y su madre tuvo que dormir en su habitación para que no se pasara la noche en oración y sin dormir. Tenía tanto deseo de comulgar que, no pudiendo hacerlo por su poca edad, estaba contenta solo con ver a otros recibir la comunión. La señora Juana, viuda de Juan de Rossi, añade que a los niños del campo les enseñaba el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y otras cosas de la fe católica, y, para que los niños pobres acudieran a sus clases de catecismo, les regalaba delantales, pañuelos o cosas parecidas. Además, tenía tanto deseo de hacerse religiosa que una hora le parecía 1000 años de espera y quería un convento donde pudiera comulgar frecuentemente. Cuando Catalina tenía 9 años, meditaba mucho en la Santísima Trinidad. Un día, leyendo el oficio de la Virgen, se encontró con el credo, o símbolo de la fe, que San Atanasio había compuesto contra el hereje Arrio. Le emocionó leer ese texto tan preciso de las verdades de la fe y se fue corriendo a su madre para manifestarle el tesoro que había encontrado. El credo, como resumen de la fe católica, lo rezaba muchas veces a lo largo de su vida y estando para morir, quiso que se lo leyeran para sentir paz y consolación al recitarlo una vez más. Cuando había fiestas públicas y las personas de su casa estaban pendientes de los desfiles que veían por las ventanas, ella se retiraba a hacer oración a lugares ocultos de su misma casa, y lo mismo hacía cuando llegaban visitas, porque no quería estar oyendo conversaciones mundanas. Si no le mandaban estar presente por obediencia, se escondía. Primera comunión. Cuando cumplió los 10 años, el padre Rossi consideró que ya había llegado la hora de darle la comunión. Ella se sintió inmensamente feliz y se preparó con oraciones y penitencias para tan gran acontecimiento. Y llegó el día 25 de marzo de 1576, fiesta de la Encarnación del Verbo. Comulgó con tanta fe y amor que el confesor le dio permiso para comulgar cada semana, además de las fiestas,
El padre Cepari, que fue su confesor en el convento, contaba que el dulce Jesús le daba tales delicias al comulgar que siempre terminaba llorando de alegría. El 19 de abril de ese mismo año, 1576, día de Jueves Santo, ella se consagró a Jesús como único esposo con el voto de la virginidad perpetua. Jesús le manifestó su agrado, haciéndole ver un anillo magnífico en su dedo como señal de su alianza eterna. El 29 de noviembre de 1578, con 12 años, tuvo su primer éxtasis. Perdió el conocimiento y quedó como muerta, sin poder hablar o moverse. Su madre, que estaba a su lado, consideró que era un mal corporal. La hizo llevar a la casa y se apresuró a darle los remedios recomendados por los médicos, pero no tuvieron resultado alguno, porque era algo divino, un regalo de Dios, que le hizo disfrutar unas horas de las delicias del paraíso. Sor Fede le informa: conocí a Catalina cuando tenía 14 años, el año 1580, y su padre fue enviado a trabajar a Cortona, donde estuvo un año, y la puso en nuestro convento de San Juan de los Caballeros de Malta como pensionista, donde estuvo 14 o 15 meses con nosotras. Yo veía cómo se dedicaba a la oración y estaba horas enteras de rodillas en el coro. Y le oí decir a Sor Selvaggia, que dormía en la misma habitación de Catalina, que por la noche se levantaba a hacer oración a ocultas. Cuando estaba en oración, estaba inmóvil, como una estatua, y alguna vez observé que, en oración, su rostro se volvía rosado como una rosa, y sus ojos parecían brillantes como estrellas resplandecientes. Le gustaba leer libros religiosos, sobre todo los evangelios, libros de meditación, los soliloquios de San Agustín y otros parecidos. En ese convento iba mucho a visitar a las enfermas y les leía libros religiosos y les hablaba de Dios. Nosotras decíamos que ella llegaría a ser otra Santa Gertrudis o Santa Catalina de Siena. Por su ejemplo y exhortación, se introdujo en este convento la frecuencia de los sacramentos, especialmente de la comunión, porque ella, en ese tiempo, comulgaba con frecuencia. Después del año en que su padre trabajó en Cortona, regresó a Florencia y sacaron a Catalina de pensionista del convento. Su madre se asustó al verla tan flaca y pálida. Había hecho mucha penitencia y estaba demacrada y débil. Los médicos le prescribieron una estadía en el campo para reponerse. Según iba creciendo, meditaba más asiduamente en la pasión de Jesús y más deseos tenía de sufrir por su amor y por la conversión de los pecadores. Algo que le ayudó mucho en esto fue el libro que le regaló el padre jesuita André Rossi. Era un libro escrito por el padre Gaspar Loartes sobre la pasión de Jesús. Entrada al monasterio. Cuando cumplió los 16 años, sus padres pensaron en casarla. Cuando ella adivinó sus intenciones, se enfrentó a sus padres y les dijo claramente que prefería que le cortaran la cabeza antes de renunciar a su esposo Jesús y a la vida religiosa. Su madre creía que su deseo de ser religiosa era una pura ilusión que ella podría hacer desaparecer, pero con el tiempo se dio cuenta de que el deseo de su hija era tan firme que nadie podría hacerlo desaparecer. Por eso aceptó su vocación y comenzó los preparativos para que lo hiciera realidad. Catalina hizo un discernimiento para ver en qué convento le convenía entrar. Pensó en las clarisas, en las dominicas y en otras más, pero al final se decidió por las carmelitas de Santa María de los Ángeles, de Florencia, porque ellas comulgaban más frecuentemente que en otros monasterios. El día de su ingreso en el monasterio, Catalina se puso de rodillas ante sus padres y recibió de ellos
la bendición antes de dejar para siempre la morada familiar. Su ingreso fue la vigilia de Adviento del sábado 1 de diciembre de 1582. La acompañaron su madre y algunos familiares. Cuando ella pasó el umbral del monasterio, sintió una gran devoción y un gran recogimiento hacia ese lugar santo, donde se sentía feliz de ser recibida, aunque fuera para barrendera. Su madre quiso tener un retrato suyo y contrató al pintor Santi di Tito. Eso le causó malestar a Catalina por su modestia y humildad, pero por obediencia a la priora y al padre Blanca aceptó. 2 días antes de su toma de hábito, Catalina, con permiso de la priora, se retiró para prepararse para ese gran paso de su vida. El 30 de enero de 1583 recibió la comunión y después el hábito del Carmelo de manos del padre Agustín Campi, capellán del monasterio. Durante la ceremonia, ella estuvo absorbida en Dios, de tal manera que las hermanas encargadas de quitarle su vestido de seglar y ponerle el hábito apenas se atrevieron a tocarla. Cuando el sacerdote le presentó el crucifijo y las hermanas comenzaron a cantar el Mi Absit Gloriari, Jesús se unió a su nueva esposa que, olvidando las cosas de este mundo, renovaba la total entrega de todo su ser. Ese mismo día se postró ante la Madre Maestra y le pidió que la humillara y la mortificara para saber aceptar siempre la voluntad de Dios a través de la obediencia. Prefería hacer los trabajos más humildes, como lavar, barrer, limpiar los muebles y otros trabajos manuales. El mismo día de su toma de hábito, comenzó su noviciado. Le cambiaron el nombre de Catalina por el de María Magdalena de Pazzi, que era el apellido de su padre. Durante su año de noviciado, fue un ejemplo en todo sentido para sus compañeras y para todas las religiosas del monasterio, especialmente por su oración profunda y por su emoción cada vez que recibía la comunión. Como religiosa, era la primera en obedecer. Destacaba en la humildad, ya que se consideraba la última, y le encantaba hablar y trabajar con las hermanas conversas, no coristas, es decir, con las que hacían los trabajos más humildes. Cuando la superiora hablaba delante de ella de cosas indiferentes o profanas, ella quedaba muda, como estúpida, mientras que si la conversación era de cosas espirituales, tomaba parte y se expresaba con un encanto extraordinario. Sor Evangelista declaró: cuando Sor Magdalena tomó el hábito, lo hizo con tanto gusto que me decía que no había sentido en toda su vida una alegría semejante, especialmente en el momento en el que el Padre le puso en la mano el crucifijo, y sentía tanta alegría de ser religiosa que decía que no cambiaría su estado por el de una reina, y deseaba tan ardientemente hacer la profesión que insistió mucho para hacerla antes de terminar el año del noviciado. Después de 8 meses de noviciado, supo que 7 hermanas habían sido admitidas a la profesión y ella sintió un gran deseo de hacerla también. Pero un decreto del Concilio de Trento ordenaba un año completo de noviciado y no pudo hacerla. A fines de 1583 tuvo un éxtasis en el noviciado y la Madre Evangelista oyó que decía: «Oh amor, no eres conocido y no eres amado». La priora creyó que estaba enferma y le mandó que fuera a la cama. Ella respondió: «¿Cómo puedo yo descansar cuando Dios es tan cruelmente ofendido?». Pero tuvo que obedecer y después de 2 horas volvió a su estado normal. La priora sabía que, estando en su casa, la entonces Catalina había quedado fuera de sí y había tenido una visión sobrenatural. Profesión religiosa.
Durante el noviciado cayó gravemente enferma. El 27 de mayo de 1584, el capellán, padre Agustín Campi, y las religiosas se preguntaban si podría levantarse para hacer la profesión en la iglesia, según su deseo. A sus ruegos la llevaron a la iglesia, donde asistió a misa, recibió la comunión y pronunció sus votos para toda la eternidad. Sor Evangelista recuerda: Sor Magdalena hizo su profesión con 17 años cumplidos. Estaba enferma en cama y se hizo llevar al coro delante de una imagen de la Santísima Virgen para hacerla más devotamente, y cada día renovaba su consagración interiormente. Estimaba su estado religioso más que cualquier grandeza del mundo. Decía que no envidiaba a los serafines del paraíso, porque por medio de los votos podía imitar al Verbo humanado, cosa que ellos no podían. Llamaba a la orden la pupila de los ojos de Dios, el paraíso de las delicias, y la comparaba a la patria celestial. Hablaba del estado religioso con tal afecto que a veces se quedaba extasiada. Las enfermeras la regresaron a su celda y la dejaron descansar en la cama. La dejaron sola y después de una hora regresaron a ver cómo estaba. Ella tenía los ojos fijos en el crucifijo. Estaba pálida y de pronto su rostro se volvió rosado y de una belleza angelical. Todas las religiosas fueron a ver ese espectáculo tan hermoso. Parecía un ángel. El éxtasis se prolongó todavía una hora. Inmediatamente después de la profesión, tuvo un éxtasis durante 40 días. Todos estos días, por la mañana, después de comulgar, caía en éxtasis y estaba así varias horas. Obligada por la obediencia, manifestó que en el éxtasis no sabía si estaba viva o muerta, en cuerpo o alma, en el cielo o en la tierra, y contemplaba el amor infinito de Dios. Para hacernos una idea, veamos lo que sus hermanas escribieron. El 12 de junio tomó el crucifijo en la mano y comenzó a correr por su habitación gritando: «Amor, amor, amor». Lo decía con una sonrisa y alegría tal que era un gozo verla y oírla, y abrazaba el crucifijo y lo besaba, y seguía diciendo: «Amor, amor, amor». El 13 de junio, tomando su crucifijo y corriendo por su habitación, seguía gritando amor. El amor no es conocido. Y decía a las hermanas: «Venid, venid a correr conmigo. Ayudadme a llamar al amor. Gritad fuerte». Gritando decía amor, amor, amor. «No me cansaré nunca de llamarte amor. Que me oigan desde oriente a occidente y en todas partes del mundo y también en el infierno, para que seas de todos amado. Amor». Un día Jesús le hizo ver cómo de su costado abierto salía un hábito, y el escapulario del hábito, de la cabeza, le salía un velo muy blanco. De la llaga del hombro, que se le hizo al llevar la cruz, salía un manto luminoso. Ella recibió la guirnalda, la luz, y el crucifijo que da el sacerdote a la hermana que recibe el hábito religioso. Besó el crucifijo y una imagen de la Virgen María. Después recibió la comunión del mismo Jesús, no habiendo podido comulgar aquella mañana por los éxtasis continuos que había tenido. Después tomó el crucifijo y se lo dio a besar a las hermanas que presenciaban aquellas cosas, como si estuviera recibiendo de nuevo el hábito religioso el día de su vestición. Sor Evangelista declara: «Sucedía en algunas ocasiones que, estando en éxtasis, caminaba por el convento gritando: amor, amor no amado, no conocido y tanto ofendido. Cuán pocos te reciben. Si no encuentras dónde descansar, ven a mí». Si encontraba religiosas por el convento, las tomaba de la mano y les preguntaba si amaban al amor. Si le decían que sí, se alegraba. Si decían que no, las invitaba a amarlo.
y sentía tanto amor interior por Jesús que se iba al pozo y se lavaba los brazos y las manos y se echaba el agua fresca por el pecho y bebía mucha agua para refrigerarse un poco y seguía caminando con mucha agilidad y tomaba un crucifijo y le hacía muchas caricias y lo abrazaba y lo limpiaba con un paño. A veces ponía su boca en el costado del crucifijo y parecía que disfrutaba de beber un suavísimo licor. Sucedía en ocasiones que estaba en cama enferma muy débil y, cuando caía en éxtasis, se levantaba y recorría el convento con mucha agilidad con el crucifijo en la mano. Pero cuando volvía en sí, se volvía pálida y débil, con fiebre como antes, debiendo de nuevo meterse en la cama. Sor Catalina de Gondi refiere: estuve presente en un éxtasis en el que en 1585 tuvo un coloquio con el Padre Eterno sobre la preparación para recibir al Santísimo Sacramento. También estuve presente cuando vio el purgatorio en 1587, de la misma manera, en uno en el que vio la gloria de San Agustín ese mismo año, 1587. En ese éxtasis rezó el oficio divino con San Agustín. A veces las religiosas, cuando estaba en rapto, veíamos que tenía una agilidad maravillosa para pintar, coser o trabajar, sin hacer uso de los ojos, e incluso le quitábamos la luz si era de noche o le tapábamos los ojos y ella seguía con su trabajo normalmente. El 18 de abril de 1585 estuvo 26 horas seguidas en éxtasis, sufriendo mucho en su cuerpo, como podían verlo sus hermanas, por las palabras y gestos que hacía. En este éxtasis iba de un lugar a otro del convento, viendo en cada lugar una escena distinta de la vida de Jesús, asistiendo a la agonía de Jesús en Getsemaní, a la traición de Judas, a su presentación ante Anás, ante Pilato o Herodes. Ella asistió a los tormentos de la flagelación y coronación de espinas. El 4 de mayo de 1585, en éxtasis recibió el anillo nupcial. También, como en las bodas, ella tuvo como testigos celestiales a la Virgen María, Santa Catalina de Siena, San Agustín y San Ángel Carmelita. El 12 de mayo estuvo 40 horas en éxtasis, en recuerdo de las 40 horas que Jesús estuvo en el sepulcro. Ella visitó el sepulcro en compañía de las santas mujeres y de San Juan. También asistió a la bajada de Jesús al seno de Abraham y a la resurrección de Jesús. Después rezó completas en compañía de Santa Catalina de Siena y de San Ángel Carmelita, sus protectores familiares, alternando entre ellos los versillos de los salmos, y a continuación recibió el corazón de su divino esposo. Refiere Sor Evangelista: tuvo notables éxtasis el año 1585. Uno le duró 8 días y 8 noches seguidas, desde el sábado de la vigilia del Espíritu Santo hasta el domingo de la Santísima Trinidad, y cada mañana sobre la hora de tercia recibía el Espíritu Santo de varias maneras, como se comprendía por sus palabras. No volvía en sí sino para tomar un poco de alimento, rezar el oficio divino y tomar alguna hora de descanso. Uno fue de 3 noches completas. El otro habló cosas muy elevadas sobre la Santísima Trinidad. En otros éxtasis recibió especiales favores divinos. En uno le quedaron impresos espiritualmente las llagas de Cristo. En otro fue desposada con Jesús. En otro, Jesús le dio su corazón. Hubo un día en que en éxtasis San Agustín escribió en su corazón, con palabras de oro y sangre: verbum caro factum est. El verbo se hizo carne. En otro recibió la corona de espinas. En uno vio las penas del purgatorio. También vio la gloria
de San Ignacio de Loyola, del Beato San Luis Gonzaga y la Gloria de San Agustín. Milagros en vida. Sor Evangelista relata: en el año 1588, Sor Magdalena, con la señal de la cruz, hecha con una imagen de San Diego, sobre una garrafa de vino estropeado en nuestro convento, lo volvió bueno y saludable. Yo vi el vino estropeado, que según los administradores no se podía tomar, y le ordené a Sor Magdalena, como superior que yo era, que rezase a Dios para que el vino se volviese bueno. Y supe por su pacífica, que estuvo presente, que Sor Magdalena hizo la señal de la cruz con una imagen de San Diego, que ella tomó de mi celda, y esa misma mañana vi el vino bueno, y lo gusté, y estaba muy bueno. Esto mismo hizo otra vez, en el año 1602, y añade Sor Evangelista: sé que con la señal de la cruz sanó de una llaga, considerada insanable por los médicos, a Sor Querubina Rabati, y yo vi a Sor Querubina enferma por la mañana, y ese mismo día la vi totalmente sana. Esto sucedió en el año 1591. Sor Pacífica aclara que esto sucedió en la enfermería del convento y que, después de comulgar, Sor Magdalena, estando en éxtasis, hizo 3 veces la señal de la cruz sobre la llaga y en ese momento quedó curada. También sanó a Sor Querubina Rabati de una fístula lacrimosa que tenía en el ojo en el año 1592. Yo vi que desde hacía varios días tenía el ojo cerrado sin poderlo abrir, por los muchos dolores que sentía. De pronto se le presentó a las 5 de la mañana Sor Magdalena, con rostro angelical y aspecto majestuoso, con la mirada fija en el cielo, y en un instante sentí que me apretó el rostro y me abrió el ojo, y así me sanó. Al día siguiente Sor Querubina le preguntó a Sor Magdalena si había estado en su celda a las 5 de la mañana. Le dijo que no, pero que había hecho oración por ella. Sé también que Sor Querubina, el año 1592, tuvo una enfermedad en la que tenía mucha fiebre y llagas en los riñones. Había sido desahuciada por los médicos y había recibido ya la unción de los enfermos. Ella se hizo llevar hasta el saco donde descansaba por la noche Sor María Magdalena y sintió nuevas fuerzas. Le pasó la fiebre y se le sanaron las llagas y por sí misma regresó a su cama. Yo estuve presente y con mis propios ojos vi esto. Sor Catalina Ginori certifica: yo estuve 3 años sufriendo muchos dolores por el mal de piedra, de modo que no retenía la comida y estuve 7 días y 7 noches sin dormir. El médico Agnolo Bonelli me mandó muchos remedios, baños, etc., pero no me ayudaron en nada. Las hermanas no sabían qué hacer y mandaron hacer venir a Sor Magdalena y la dejaron sola conmigo para que por la noche me acompañase. Yo seguía con mis dolores y le dije: te pido que ores por mí para que mitiguen mis dolores y los pueda soportar, porque tengo miedo de caer en la desesperación. Ella se puso de rodillas hacia un altarcito que había en la celda. Yo me adormecí por espacio de un Ave María y al despertar estaba sana y libre de mis dolores. Le pregunté: ¿qué has hecho? Y me respondió: no he hecho nada, he rezado por ti. Y yo le agradecía a Dios y me dormí el resto de la noche muy bien. Sor Paz, por su parte, dice: el año 1589 me vinieron unos dolores fuertes en el lado derecho. Los médicos me dieron muchos medicamentos, pero no me hicieron nada. El doctor Mateo, al ver que no sentía nada en el lado derecho, me hincó un gran alfiler, como un dedo de largo, pero no sentí nada. Un día que vino a visitarme Sor Magdalena, le rogué que pidiera a Jesús que me sanara.
Ella, por humildad, no me quiso hacer la señal de la cruz, pero al poco rato vino con la Madre Sor Evangelista y me hizo la señal de la cruz, y de pronto me sentí mucho mejor. Al día siguiente vino y me hizo de nuevo la señal de la cruz y yo me sentí mejorar. Al tercer día, cuando me signó, me sentí ya perfectamente bien. Quise levantarme, pero las hermanas no me dejaron y me obligaron a permanecer unos días en cama para recuperarme. El médico Fedeli se quedó asombrado de lo ocurrido y reconoció ser un regalo de Dios. Sor Benigna recuerda: yo padecí durante año y medio de un mal contagioso que me afectó la cabeza, las orejas y el cuello, donde tenía muchas costras. Los médicos Antonio Pellicini y Roberto Coupers dijeron que era peor que la tiña y que era incurable. Me dieron muchos remedios, pero no me curaron. En la mañana de la fiesta de Santa Catalina de Siena, después de comulgar, Sor Magdalena, estando en éxtasis, vino a visitarme a la enfermería y, quitándome el velo de la cabeza, con su lengua, me lamió la cabeza, las orejas y donde estaba el mal, diciéndome que no dijese nunca a nadie lo que había hecho. Y a los pocos días, sin otros remedios, me encontré sana y nunca más lo he padecido. Yo le comuniqué lo ocurrido al padre Francisco Benvenuti y a la priora. La madre evangelista afirmará: Sor Bárbara Bassi había padecido toda su vida una enfermedad que le roía la carne y la dejaba llena de costras y de una especie de lepra. Los remedios no le hacían nada. Una mañana, Sor Magdalena fue a visitarla y lamió la parte enferma de la cabeza. Lo hizo por 3 días y al cabo de ellos su carne quedó limpia, como si nunca hubiese padecido ese mal. Yo vi a Sor Bárbara enferma de ese mal durante muchos años. Preguntando a Sor Magdalena qué había hecho, me respondió que lo que tenía la hermana era tanto que durante bastantes días tuvo la boca salada por haberla lamido con su lengua. Esto sucedió el año 1589. La hermana Sor Magdalena Mori tenía podagra. El Viernes Santo de 1592 estaba muy afligida por los dolores y se hizo llevar a la presencia de Sor Magdalena, que estaba en éxtasis. Esta la tocó y de inmediato se le pasó todo el dolor y quedó sana de los pies, y nunca más le volvió dicha enfermedad. Sor Fedele declaró: puedo testificar algo que me sucedió a mí en el año 1587. Me encontraba toda hinchada desde las manos hasta los pies. El pie izquierdo lo tenía más corto que el derecho, como un palmo, y las uñas de los pies estaban rotas por medio y tenía muchos dolores. No podía mover ni las manos ni la cabeza. Necesitaba andar con ayuda de otros. Así estuve 4 meses en cama. Un año antes estaba ya enferma, pero sin hacer cama. Un día le pedí a Sor Pacífica que le dijera a Sor Magdalena que rezara por mí, porque tenía muchos dolores y esperaba que Sor Magdalena viniera a consolarme. Ella me mandó decir que ese día no tenía tiempo, pero que vendría al día siguiente. Por la tarde del día siguiente, vino a verme en éxtasis con una imagen de la Virgen de relieve en la mano. Se acercó a mi cama, hizo un poco de oración y después me hizo la señal de la cruz con dicha imagen y me dijo: que se haga la voluntad de Dios. De inmediato pude extender mis manos y sentí que ya no estaba hinchada y cesaron todos mis dolores. A la mañana siguiente, después de dormir bien, después de varios días que no podía dormir por los grandes dolores, me levanté y pude hacer mis trabajos normalmente. Sor Magdalena me aseguró que nunca más tendría ese problema, como así ha sido. Sor Catalina relata su experiencia. Yo tenía el brazo derecho con llagas desde hacía 2 años. De una llaga de la mano salía un pedazo de hueso y los médicos
querían que la llaga estuviera abierta para sacar lo malo. Decían que, si estaba cerrada, podía hacer daño a todo el brazo. A pesar de los medicamentos recibidos, estaba cada día peor. Los médicos me decían que, aunque me curara, quedaría mal para toda la vida, porque había un nervio afectado. El 25 de mayo de 1596 me sentía muy mal, y no sabiendo qué hacer, se lo dije a la Madre Superiora, la Madre Evangelista. Ella me mandó que le hablara a Sor Magdalena. Le dije que rezara por mí para que Dios me curase. Me llevaron al coro y, delante del altar de la Virgen, Sor Magdalena se arrodilló en oración. Después se levantó, me sacó el emplasto que tenía puesto y me fajó el brazo, y de pronto no sentí más dolor, y me quedó el brazo como si nunca hubiera tenido nada malo, y totalmente libre para trabajar sin impedimento alguno. Y así lo he tenido desde entonces. Profecías. El año 1596 le predijo al arzobispo cardenal de Florencia que sería papa, y él mismo lo dijo el mismo día que se lo manifestó. En otra oportunidad dijo que sería papa, pero por poco tiempo, y así sucedió. También predijo que de un lejano país vendría una joven a hacerse monja en ese mismo monasterio, y después de 5 años entró Catalina Ximénez, que estaba en Portugal, en el tiempo en que lo había dicho. También predijo que, si una madre no le permitía ser religiosa a su hija, concretamente María Margarita Mozzi, moriría pronto, y a los pocos meses murió, consiguiendo así su hija ser religiosa en ese convento. Al padre Francesco Benvenuti le predijo el día en que fue nombrado capellán del monasterio, que viviría 14 años. También predijo la muerte de 4 religiosas antiguas, lo que sucedió en los 5 años siguientes. Fueron Sor Victoria, Sor Magdalena Mori, Sor Laudominia y Sor Dianora. Una predicción se la hizo a Sor María Gracia Gondi sobre que iba a morir en pocos días, y esta religiosa, en ese momento muy sana, joven y robusta, se enfermó y a los pocos días murió. Siendo maestra de novicias, profetizó qué novicias vivirían y estarían presentes a su muerte, y cuáles estarían fallecidas. Una de estas le dijo que estuviera presente a su muerte. Ella respondió: «Yo estaré viva, pero no podré asistir a tu muerte». Y eso fue lo que pasó, porque cuando esa novicia, llamada Elisabetta Rabati, murió, Sor Magdalena estaba tan enferma que no pudo asistirla. Predijo que la reina de Francia, María Medici, tendría hijos varones y más de uno. También predijo su propia muerte, estando el 25 de abril de 1607 con Sor Úrsula Viviola. Le dijo: «Dentro de un mes moriré». 10 o 15 días antes de su muerte, deseando el capellán, padre Vicente Puccini, ir a Montesanario y no atreviéndose, al ver que Sor Magdalena estaba muy grave, ella le dijo que fuera tranquilo, porque la encontraría viva al regreso. Las llagas. Su divino esposo Jesús, en uno de los éxtasis, le imprimió en su alma las sagradas llagas en manos, pies y costado. Ella escribió: «Yo he visto que mi Señor me dio las llagas, porque me envió rayos reales a las manos, pies y costado, rayos que parecían de fuego, de tal modo que dejaron huella. Yo me sentía tan feliz de ver en mí las llagas de mi Señor, que me parecía verlas, aunque no aparecían en el exterior, y sentí una felicidad muy difícil de expresar. Este éxtasis duró 5 horas, y ella no dejó en ningún momento su crucifijo, y lo besaba». Conocimiento sobrenatural. Cuando alguna hermana tenía problemas o dudas especiales, ella le aconsejaba y consolaba.
Tenía el don del discernimiento de espíritus y conocía sobrenaturalmente los corazones y los pensamientos de las personas, especialmente de las que estaban a su cuidado en el noviciado, y cuando comulgaban, veía a Jesús en sus corazones de distintas formas, según lo que pensaban. Al preguntarles después en qué pensaban, resultaba ser verdad lo que ella había visto. Sor Ángela Catalina nos dice: cuando vine al monasterio para hacerme religiosa, estaba insegura sobre si ese era el lugar apropiado para mí, o era mejor ir a la Orden de San Francisco o de Santo Domingo. Estaba perpleja, sin haber dicho este estado de ánimo a Sor Magdalena ni a ninguna otra hermana. Pero la primera tarde que estaba en el convento, me dijo Sor Magdalena que veía a mi ángel custodio con una escalera en la mano y que Santo Domingo, San Francisco y San Ángel de la Orden Carmelita hacían fuerza como para atraerme, y añadió: Jesús le ha ordenado al ángel que ponga la escalera en este lugar. La voluntad de Dios es que seas religiosa en este convento, y aunque tengas algunas dificultades, todas se podrán superar. Y yo me quedé admirada de cómo había podido saber mis pensamientos y cómo había sabido de los santos en cuya orden pensaba yo que podría entrar. Y cuando estaba Sor Magdalena para morir, nos turnábamos por las noches para acompañarla. La noche que me tocó a mí, estaba impaciente por si se moría estando yo velando, pero ella conoció mis pensamientos y me dijo: no te preocupes, que esta noche no moriré. Yo quedé sorprendida y avergonzada de mis pensamientos. Ella murió, estando presentes todas las hermanas. También sé que veía los pensamientos de otras hermanas y, sobre todo, de las novicias, como ellas mismas me lo han comentado. Bilocación. Es interesante anotar cómo, encontrándose Sor Magdalena lejos de la iglesia, veía lo que sucedía en ella. También veía cuando el padre confesor venía a confesar, o cuando se iba a su casa, o cuando todavía estaba en la calle, llegando a confesar. Un día estaba en el comedor con las otras hermanas y vio como una hermana conversa, llamada Sor Matea Focardi, estaba muriendo. Salió corriendo del comedor con otras y la encontraron en su celda, que se estaba muriendo. En otra ocasión, estando ella conmigo, vio que 2 novicias estaban murmurando en una sala y fue a verlas y las reprendió. Vio también, por ejemplo, lo que respondía una religiosa del Prado, llamada Sor Catalina de Ricci, a una carta suya, y eso se verificó al recibir la carta. Vio también lo que el padre Virgilio Chepari, su confesor, hablaba con otros padres jesuitas del colegio de San Giovannino, del que en ese tiempo era rector. Y al venir al monasterio, el padre al día siguiente, ella le dijo lo que había hablado el día anterior con los padres de su colegio. Los demonios. Con el permiso de Dios, los demonios la hacían sufrir mucho. A veces los veía bajo formas humanas horribles o de animales peligrosos como serpientes venenosas que le mordían. Durante 5 años seguidos los vio constantemente en diferentes formas. Los demonios la tentaron mucho de desesperación, con tentaciones contra la fe, con decir blasfemias, de modo que le resonaban en sus oídos horribles blasfemias, y le parecía que ella las pronunciaba. Y esto sucedía también cuando rezaba el oficio divino. Por eso decía a sus hermanas: rezad para que en vez de alabar a Dios, no blasfeme. Por otra parte, sentía un deseo tan grande de comer que, cuando pasaba cerca de las despensas y lugares donde había alimentos, estos estaban abiertos sin saber quién los había abierto. A veces la tiraban por las escaleras y era un milagro que no se hiciese heridas graves. En ocasiones la golpeaban y aparecían en su cuerpo
las señales de los golpes. Sor María Benedicta añade que, cuando Magdalena estaba descansando sobre su saco de paja, sentían todas rumores y estrépitos, y ella les decía a sus novicias: no tengan miedo, hijas, porque el demonio siempre molestará donde yo esté. También veía cómo el demonio perseguía a sus novicias, y una noche en particular vio que él quería sofocar a una y la hizo levantar y hacer oración. Otras veces expulsó al demonio, cuando tentaba a otras novicias. Sor Francesca recuerda que una vez estaba de rodillas en oración y le dieron un empujón tan fuerte que se cayó sin ver a nadie. Estando en el dormitorio de las novicias, veía que se abrían y cerraban las ventanas, sin ver quién lo hacía. Una vez, estando yo apoyada en su saco, para sentir lo que decía Magdalena durmiendo, en un momento sentí alzar del suelo su lecho y abrir una ventana cerca a su saco, y me dieron un golpe en la espalda, que me dolió durante varios días. Ella se despertó y me tranquilizó, diciéndome que no tuviera miedo, que era el demonio, que tenía envidia del bien que ella hacía. A veces veía algunos demonios en la sala de labor. Tentaban a las hermanas a trabajar con negligencia y a no tener celo por ayudar a superar la pobreza del monasterio. Otros tentaban a las hermanas en el comedor a no estar atentas a la lectura y a estar con poca devoción. También los veía en el coro. Un día Sor Magdalena tomó un crucifijo y con él echó fuera a los malos espíritus. El infierno. Un día el Señor le hizo ver el infierno. Ella reconoció entre los condenados a muchas almas consagradas, religiosos pertenecientes a monasterios donde la observancia se había relajado o que habían quebrantado sus votos, o donde no se vivía la pobreza. El 22 de diciembre de 1594 vio el alma de un pecador que iba al infierno. Entendió que aquel hombre infeliz, además de haber llevado una mala vida, no había aprovechado las gracias que le ofrecía la Iglesia. Había despreciado las indulgencias y todas las gracias que la Iglesia ofrece a los fieles. También vio otra alma rodeada de eternas llamas en el infierno. Sor Magdalena quedó triste y afligida por su visita. Estas visiones le fueron mostradas por el Señor para que ella y las otras religiosas de su convento tuvieran gran celo de la salvación de las almas, ofreciendo por ellas oraciones y penitencias. El purgatorio. En septiembre de 1590 murió su madre, probablemente en Prato, ya que su esposo Camilo había sido nombrado gobernador de Prato en 1589. Al recibir la noticia de la muerte de su madre, Sor Magdalena se puso en oración y mientras rezaba el Miserere, vio a su madre en el purgatorio, rodeada de niños que alejaban de ella las llamas, mientras que las lágrimas de los pobres a quienes había socorrido la refrescaban. El 8 de septiembre, después de 15 días de fallecida, vio cómo por fin salía del purgatorio hacia el cielo, llena de belleza y esplendor, acompañada de los santos de su devoción. El 14 de junio de 1587 vio en éxtasis al alma de su hermano Alamano, muy atormentado en el purgatorio. Ella tuvo compasión de él y comenzó a llorar y a lamentarse y a hacer oraciones y penitencias por su alma. Al día siguiente, también en éxtasis, vio a su hermano y conoció que por sus oraciones le había sido abreviado el tiempo de sus padecimientos, pero continuó rezando por él y lo encomendó a la Virgen María y a sus santos protectores para que fuera liberado cuanto antes, y vio en el purgatorio a muchas almas padeciendo y que tenían a su lado a su ángel custodio que las consolaba. En el recorrido por el purgatorio le acompañaron su ángel custodio, San Agustín,
y Santa Catalina de Siena. En febrero de 1588, estando en éxtasis, vio el alma de una hermana del monasterio que, después de 16 años de estar en el purgatorio, rodeada de eterna gloria, subía al cielo. Había estado tantos años porque en los días festivos había hecho trabajos de mano sin necesidad y porque, siendo religiosa antigua, había faltado algunas veces, por respeto humano, a decir ciertas cosas a las superioras, y también por haber estado muy apegada a sus familiares. La vio ir a gozar de las delicias del cielo, en medio de su ángel custodio y de San Miniato, del que ese año había sido muy devota. El 5 de junio de 1589 murió una religiosa del monasterio, a quien Sor Magdalena había atendido en su enfermedad. Todavía estaba su cuerpo en la iglesia cuando ella se fue a las rejas del capítulo, desde donde se veía el cuerpo de la hermana fallecida, y allí cayó en éxtasis y vio el alma de la religiosa que se iba feliz al paraíso, y exclamó llena de alegría: «Adiós, hermana, adiós, adiós, alma bienaventurada, vete al paraíso como una paloma, déjanos aquí. Oh, qué gloriosa y bella eres, ¿quién podrá contar tu belleza?». Ella había estado solamente unas horas en el purgatorio. Después de un tiempo estaba nuestra beata haciendo oración ante el Santísimo y se le presentó ante los ojos del alma otra religiosa del mismo monasterio. Ella estuvo en el purgatorio, sufriendo mucho por sus defectos. La veía vestida con un manto de fuego y adorar con reverencia a Jesús sacramentado. Entendió que aquellas llamas que la rodeaban en la iglesia del convento eran porque había dejado pasar muchos días sin querer comulgar. Después de un tiempo, la vio el mismo año, de 1589, volar al cielo, con una gran belleza. El 29 de octubre de 1598, vio a otra religiosa de su convento, que moría en olor de santidad, rodeada de ángeles, que le hacían una noble corona para entrar así al cielo. Después de su muerte, se le hicieron los acostumbrados sufragios. Sor Magdalena la vio en la gloria celestial, vestida con un manto dorado, que había recibido en premio de su ardiente caridad. Nuestra beata se gozaba con esta visión, porque había sido muy amiga de esta hermana. Además entendió que solo estuvo 5 horas en el purgatorio por un ligero defecto, porque se afligía demasiado cuando veía a su prójimo disgustado por alguna razón y, habiéndose encomendado a ella y encomendando también a las demás religiosas, salió de su éxtasis. Sus escritos. Entre sus escritos más conocidos están avisos, amaestramientos, libro de la prueba, libro de las revelaciones e inteligencias, libro de los coloquios y libro de los 40 días. Las hermanas de la comunidad, por orden del capellán, escribieron por turnos, en distintas horas, lo que Sor Magdalena decía en sus éxtasis. Así escribieron 5 volúmenes. Un día ella encontró algunos escritos que habían tomado las hermanas durante sus éxtasis y ella, por humildad, los quemó. Ocultaba todo lo que supusiera privilegios y favores divinos, y, si no hubiese sido por obediencia, no hubiese permitido que escribieran nada sobre ella. Lo que más temía era ser engañada por el demonio. Además de sus escritos, era muy experta en todos los trabajos que se realizaban en el convento, especialmente en coser. Pintaba muy bien, pero nunca hacía trabajos para la calle. Sin haber estudiado latín, lo entendía bastante bien. Su muerte. Sor María Magdalena se enfermó gravemente en 1602 con catarro, tos y fiebre. En abril de 1603
Se le rompió una vena del pecho y le salió mucha sangre. En el mes de julio, de nuevo, le salió mucha sangre y tuvo mucha fiebre. Se levantó de la cama en el mes de noviembre y fue al noviciado, y aunque enferma y débil, trató de retornar a sus labores habituales hasta septiembre de 1604. El padre Vicente Puccini nos dice: Sor María Magdalena de Pazzi estuvo en cama los últimos 4 años de su vida. Yo la conocí los últimos 2 años y medio y siempre estaba enferma en cama, con muchos dolores. Me decía que todos sus miembros le dolían. Vi cómo le corría el sudor por el rostro, los brazos y las manos. Tenía muchos dolores en el pecho, en la cabeza y en los dientes. Sin embargo, todo lo padeció con mucha paciencia. Para consolarse, tenía siempre en su mano un crucifijo en el que fijaba la mirada. Tenía tanta caridad que, aun estando enferma, daba buenos consejos a sus hermanas. Yo le administré la unción de los enfermos, que ella recibió con mucha devoción y humildad. Era el 13 de mayo de 1607. Recibió la unción de los enfermos, respondiendo muy bien a las palabras del sacerdote y a las letanías. Mirando continuamente al crucifijo que tenía en la mano, solo se oían los suspiros y sollozos de las hermanas, que estaban de rodillas alrededor de su cama. Después de la ceremonia, le dijo al padre: «Sé que deseas ir a visitar a los padres ermitaños de Montesenario. Puedes ir tranquilo, porque al volver me encontrarás viva». Según el padre Puccini, al volver, después de 2 o 3 días, la encontré igual. Sobrevivió hasta el 24 de mayo, y en la noche de ese día le di la comunión por viático. Después de haber comulgado, me dijo que podía irme a descansar unas 5 horas, porque todavía estaría viva. Después de descansar, la encontré viva, pero había perdido el habla. Le hice la recomendación del alma. Estuve con ella unas 2 horas y me fui a celebrar la misa para que comulgaran las religiosas. Mientras quería prepararme para la misa, me llamó urgentemente la sacristana, diciendo que Sor Magdalena se moría. Yo le dije a la sacristana: «Dile a Sor Magdalena que, así como fue obediente en vida, que lo sea a la hora de la muerte, y que espere a que celebre la misa y dé la comunión». Y esto se lo dijo a ella, la Madre Superiora. Pude regresar para verla aún con vida, ya que, después del aviso de obediencia, duró 1 hora y media en la que yo recité salmos e himnos, y de un momento al otro sonrió y dijo: «Bendito sea el Señor», y alguna otra palabra. A las 6 de la tarde expiró. Después de expirar, su cuerpo tenía una blancura que parecía algo divina y daba devoción mirarla. Las hermanas la prepararon y la llevaron a la sala del capítulo sin avisar a nadie. Sor Evangelista informa: después de fallecer, le hicimos los honores debidos y la veneramos como a una santa durante toda la noche. Al día siguiente, colocamos su cuerpo en la iglesia, donde concurrió mucha gente. Todos reclamaban reliquias, cosas de su uso y pedazos de sus hábitos. Cogían flores para hacerlas tocar con su cuerpo y las llevaban como reliquias, encomendándose a su intercesión. Todo esto a pesar de que llevó una vida retirada y oculta, sin apenas darse a conocer, y nosotras no habíamos publicado su santidad ni sus milagros. El padre Vicente Puccini, por su parte, anota: hubo que colocar personas que cuidaran su cuerpo, por el temor a que fuera estropeado por la devoción de la gente. Para evitar tumultos, cerramos la puerta principal de la iglesia, y sucedió entonces algo maravilloso. Había algunas personas en la iglesia, entre ellas el padre Claudio Siripandi, jesuita, y un joven de vida licenciosa, el cual
en un cierto momento, mirando el cuerpo de la beata, vio que cambió de posición sin que nadie lo tocase. Esto lo vio también el padre jesuita, que quedó muy sorprendido. El joven, como aterrorizado, se convirtió e hizo una confesión general con el padre Claudio, y al poco tiempo murió. Esto me lo contó el padre Claudio, después de 8 o 10 meses, cuando ya el joven había muerto. Y esto lo declaró bajo juramento ante el señor arzobispo. Milagros después de su muerte. Al morir, sus rodillas destilaban una especie de aceite perfumado. Su cuerpo y sus vestidos exhalaban un olor exquisito en lugar del hedor de los cuerpos en descomposición. Las hermanas colocaron en sus piernas ropa blanca que quedó impregnada del olor celestial y que después los pedacitos fueron distribuidos como reliquias. Con ellas Dios concedió muchas gracias extraordinarias. Durante el año que siguió a su muerte, fueron reconocidos 19 milagros, certificados por los testigos, autentificados por notarios y entregados los documentos al arzobispo. El padre Vicente Puccini declaró: «Yo he prestado muchas veces una compresa que me dieron las hermanas y que la beata solía tener sobre su estómago durante sus dolores. De las personas a quienes se las he prestado, he sabido que el Señor ha hecho milagros por intercesión de Sor Magdalena, especialmente en la señora Stella Curradi y en María de Robay. Muchos milagros hizo Dios por su intercesión, muchos de ellos con un crucifijo que había sido de su uso, o con pedazos de su ropa, o con otros objetos suyos, guardados como reliquias». Según el padre Puccini, la enterraron sin embalsamarla, bajo el altar mayor de la iglesia, sin advertir que era un lugar muy húmedo por la cercanía de un pozo y por estar detrás del muro los canalones del techo de la iglesia. Allí estuvo un año, al cabo del cual hice cavar a un servidor llamado Mario y a Bartolomé Mavanti, hoy padre Vicente de los Teatinos. Hice abrir el ataúd y encontré el hábito de seda muy deteriorado, pero el cuerpo estaba incorrupto. Solo le faltaba la punta de la nariz y el labio inferior. Las religiosas lo llevaron en procesión con mucha devoción y lo colocaron en la habitación donde Sor María Magdalena estuvo los últimos años enferma, la cual se acomodó como oratorio. Sor Inocencia nos dice: «Yo he visto el cuerpo de Sor Magdalena, que se ha conservado íntegro e incorrupto y está tan tratable y manejable como si hubiera muerto hace pocas horas. Está en un oratorio del monasterio, llamado del Crucifijo, en un ataúd en torno al cual hay muchísimos exvotos de plata y otras cosas como lámparas de plata, junto con vasos y otros dones hechos a dicho cuerpo por los devotos de la beata, en señal de acción de gracias por los beneficios recibidos por su intercesión. Y vienen continuamente muchas personas, hombres y mujeres de toda clase, a venerar su sepulcro y, no pudiendo venerarlo por estar dentro del monasterio, se encomiendan a ella y piden que las religiosas recen por ellos ante su sepulcro. La gente sigue pidiendo reliquias para pedir por su intercesión la salud de los enfermos. También agua del pozo, en la que la beata solía lavarse para refrescarse, y también se envía a los enfermos diariamente. Después de la muerte de Sor María Magdalena, se extendió su fama de santidad por toda Italia, y especialmente en Lucca, Roma, Génova, Venecia, Parma, Mantua y Milán, por los muchos milagros que hacía. También se extendió por países como España, Francia, Inglaterra y Bélgica, donde se imprimió el libro de su vida en inglés y también se impresó
en lengua española. El cuerpo de Sor Magdalena se conserva en nuestro monasterio de las Carmelitas Descalzas de Florencia, en el oratorio, llamado del Crucifijo, que fue la celda donde estuvo enferma los 3 últimos años. Beatificación. Fue beatificada por el Papa Urbano VIII en 1626 y canonizada por el Papa Clemente IX el 28 de abril de 1669. Su fiesta se celebra el día de su muerte, el 25 de mayo. En 1626, durante las fiestas de su beatificación, sucedió un nuevo milagro. En el monasterio, la provisión de aceite para alimentar las lámparas de la casa era poco y además estaba en mal estado. Sin embargo, llenaron todas las lámparas y el aceite no disminuía. Después de 15 días, todavía estaban llenas de aceite, que se veía puro y en buen estado y sin mal olor. Este prodigio se repitió, según afirma el padre Chepari, que era confesor extraordinario de la comunidad, durante un año en que hubo escasez de aceite. En 1627, por recomendación del cardenal Barberini y debido a la insalubridad del monasterio donde había vivido Sor Magdalena, cambiaron de residencia al convento de Pinti. El 7 de diciembre de 1628 llevaron al nuevo convento los restos de Sor Magdalena. En ese momento, la priora era la Madre María Gracia de Pazzi, sobrina de la santa. El cuerpo de nuestra bienaventurada fue colocado en el oratorio y después en la iglesia debajo del altar. Tras 63 años de su muerte, aparecieron sus restos, sensiblemente alterados. Los jueces enviados por la Congregación de Ritos contestaron el cambio de color de la piel, pero observaron con asombro que sus miembros estaban flexibles y suaves y que el perfume salía de su cuerpo mismo y no de sus vestidos. Tras escuchar atentamente la vida de Santa María Magdalena de Pazzi, podemos exultar y cantar emocionados por las maravillas que Dios hizo en su vida y que nos confirma una vez más en las verdades de nuestra fe católica. Todo lo que ella vivió y experimentó en sus muchísimos éxtasis sobre la Eucaristía, el amor de Dios y especialmente de Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección, todo eso lo vivió y para nosotros es una confirmación de nuestra santa fe católica. Vivamos para la eternidad y alabemos a Dios, maravilloso en sus santos, que nos señalan un camino seguro y nos dan firmeza y fortaleza en nuestra fe.